Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate, bienvenidos a esta propuesta periodística de todos los sábados por Somos Rosario, por Cablevisión y como siempre, gracias por estar desde hace 17 años junto a nosotros. Lidia, ¿qué tal? Muy ¿Cómo te bien, va? Bienvenida. muy bien, bienvenidos a todos nuevamente. Y bueno, en otro sábado que ya estamos un poquito más adelante y ya estamos en distanciamiento obligatorio, ¿no es cierto? Por Así eso es. logramos salir y bueno, hoy vamos a tener un programa bastante interesante y creo que Jorge tiene un invitado muy especial, un ministro de la Nación. Así es, Lidia, va a estar con nosotros el ministro de Defensa, me estoy refiriendo al santafesino Agustín Rossi, ingeniero, que fue presidente del Consejo Municipal, jefe de la bancada de diputados nacionales y que ya viene de ser también ministro de Defensa. Con él vamos a hablar de modernización de las Fuerzas Armadas y todo lo que se está preparando para eso en los próximos días. También vamos a hablar sobre los jóvenes que egresan de los distintos institutos militares y se encuentran con una frustración, no tienen elementos para la práctica de su profesión, pero también tienen muy bajos salarios y por ende piden la baja y se van a otras fuerzas de seguridad. ¿Cómo hacer para que eso no ocurra? Y cómo actúa y cómo viene actuando las Fuerzas Armadas en esta pandemia que está sufriendo todo el planeta, pero cómo actúa en territorio argentino. Bueno, como verán, ya Jorge se llevó medio programa con su invitado, pero yo también tengo la otra parte. Y voy a estar con el psicólogo Miguel López, con quien vamos a hablar, miren qué tema, el miedo vino para quedarse y para ayudarnos. Y ¿Qué te además, pasa? exactamente, y además va a estar también la profesora licenciada y magíster en educación, Alicia Pintus, con quien vamos a hablar de qué va a pasar el resto del año, lo que queda, cómo va a ser. ¿Se va a dar por cumplido? No. ¿Cómo están preparados los chicos? ¿Cómo están preparados los alumnos? Los distintos niveles, el inicial, el secundario. Bueno, todo eso lo vamos a ver con Alicia Pintos. Bueno, como siempre, Lidia, nos presentamos Este es el programa 759 de Jaque Mate. y así nos presentamos. Seguimos en Jaque Mate y estamos con el ministro de Defensa, el ingeniero Agustín Rossi. Ingeniero, bienvenido a Jaque Mate. Gracias por estos minutos que nos va a brindar. Y la primera pregunta es, ¿qué se está trabajando en la modernización de las Fuerzas Armadas? Bueno, en las Fuerzas Armadas hay una serie de leyes y normativas que tienen una cantidad de tiempo más que importante. Por ejemplo, la ley de personal de las Fuerzas Armadas en realidad es un decreto ley en la época en donde el teniente general Alejandro Agustín Lanusse era presidente. O sea que estamos hablando de la década del 70 del siglo pasado. Es decir, son leyes que llevan más de 50 años que a mí me parecía prudente intentar producir una modificación, más que una modificación, una modernización de las mismas, una adaptación a los nuevos tiempos de las mismas, eh, aprovechando de alguna forma todo este consenso que se ha generado alrededor del rol que están llevando adelante las Fuerzas Armadas en la pandemia, que ha aumentado claramente su consideración positiva por el conjunto de la sociedad. Mi experiencia como legislador me indican además que esas leyes, que son leyes tan específicas, tan técnicas, si no se logra un consenso previo, si no hay un preacuerdo, por decirlo de alguna manera, es muy difícil que tengan viabilidad
en el seno del Parlamento. Entonces, lo que hice fue definir que había una necesidad. En algún momento estas leyes se tienen que reformular. Entender que hay un momento de consenso alrededor del rol de las Fuerzas Armadas y de revalorización y de la importancia que tienen, que tienen las Fuerzas Armadas, y entonces empezamos a transitar el camino para tratar de modernizar esas leyes. Convoqué una comisión, esa comisión está integrada por invité a integrarla y agradezco a los dos que me dijeron que sí, a dos exministros de defensa que a mí me parece que son representativos de la totalidad del pensamiento, de los pensamientos políticos que hay sobre el área de defensa. Uno, el doctor Horacio Jaunarena, fue ministro de defensa del doctor Alfonsín, fue ministro de defensa del doctor de la Rúa y del doctor Dualde. La otra, la doctora Nilda Garré, que fue ministra de defensa del doctor Néstor Kirchner y de Cristina. Sumamos a la Comisión de Defensa de Diputados y a la Comisión de Defensa de Senadores, dos miembros pues, de cada una de esas comisiones, con la condición que sea uno por el oficialismo y otro por la oposición, y además, obviamente, los interesados, ¿no? Las fuerzas, un representante por cada una de las fuerzas y un representante del Estado Mayor Conjunto. Esto fue lo que hicimos. Yo entiendo que en realidad es una forma de tener un consenso previo. Le dimos 120 días para trabajar. El coordinador de la comisión es el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, que es Sergio Rossi. La primera reunión creo que está convocada para la semana que viene. Una vez que consensuemos y tengamos un anteproyecto, se lo presentaremos al presidente en conjunto con la comisión, y el presidente decidirá si vale la pena, si está de acuerdo, de enviarlo al Congreso de la Nación, ¿no? Este proyecto que ustedes van a trabajar, este trabajo de modernización de la Fuerza Armada, ¿a qué apunta? ¿En qué está basado puntualmente? ¿O en qué lo ve usted basado? Yo lo que creo es que el rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina en estos últimos 50 años ha cambiado notablemente, y el rol del personal militar también. Le doy algunos ejemplos. Hace 50 años nadie pensaba que en las mujeres participando dentro de las Fuerzas Armadas. El otro día, usted se debe haber enterado, en Mendoza tuvimos el primer vuelo de una mujer piloto de caza. Hizo su primer vuelo en la Fuerza Aérea Argentina, y la verdad que ese es un hecho trascendente, porque una chica de 26 años, piloto de caza, era un hecho que había que valorarlo adecuadamente. Bueno, la participación de la mujer dentro de las normativas de 50 años no estaba, como tampoco estaba la modificación enorme que hubo a partir de la incorporación de la modificación del régimen de soldados. Ya no el soldado del régimen del servicio militar obligatorio, tenemos un régimen de soldados voluntarios que funciona muy bien. Tenemos que diseñar la reestructuración de las Fuerzas Armadas en base no solamente de poder cumplir adecuadamente con la misión principal que le otorga la Constitución a las Fuerzas Armadas, que es garantizar la soberanía en los tres planos, terrestre, marítimo y aéreo, sino también en potenciar todo esto que estamos haciendo, o jerarquizar todo esto que estamos haciendo a lo largo y ancho de todo el país, en el marco de la pandemia, que sin duda es el despliegue militar más importante desde la recuperación de Malvinas en la Argentina, pero que tiene que ver con actividades que la doctrina militar y la doctrina de defensa identifican como actividades, misiones subsidiarias o misiones secundarias. Bueno, me parece que eso también hay que jerarquizarlo, porque muestra la importancia, en esta pandemia se ha mostrado la importancia que tienen las Fuerzas Armadas en esta actividad. En los institutos militares de formación de oficiales y suboficiales no se va a tocar nada, va a seguir como está. No hay ninguna intencionalidad. Yo creo que la modificación más importante que hicimos se hizo ya la gestión anterior, en mi gestión anterior, cuando se creó la Universidad Nacional de la Defensa. Sí, señor. La UNDEF es una universidad, yo creo que
que entre mis proyectos pre-COVID estaba, y ahora también lo seguimos sosteniendo, digamos, ¿no? Es el momento de despliegue y de la jerarquización de la Universidad de la Defensa, y todos los institutos de formación de las Fuerzas Armadas están incluidos dentro de la Universidad de la Defensa, y bueno, y esto le ha dado una jerarquía universitaria a todo lo que significa la formación de los militares. De hecho, el rector de la Universidad de la Defensa, que en esta etapa es el doctor Bataglino, participa en el Consejo Interuniversitario, en el Consejo de Rectores Nacionales, y me parece que eso también, de alguna manera, integra a la educación y a la formación de los militares dentro del sistema universitario nacional. Hace 6 meses usted tomó el Ministerio de Defensa y se puso a cargo de las 3 Fuerzas Armadas. Hoy, ¿en qué nivel de capacidad ofensiva-defensiva se encuentra la Argentina cuando la contrastamos con los países vecinos? Lo que es indudable es que las Fuerzas Armadas necesitan un proceso de reequipamiento. Esto es así. No es que no tengamos nada, tenemos mucho, pero necesitan un proceso de reequipamiento, y yo esto, cuando asumí, cuando el presidente me ofreció el Ministerio de Defensa, lo hablé con él, y por eso presenté el proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que espero que se termine de completar la sanción en la Cámara de Senadores, que es el proyecto del FONDEF. El FONDEF, ¿qué es? Es un fondo específico para que esos recursos sean utilizados para el equipamiento de las Fuerzas Armadas, que yo imagino con escalones. ¿Qué significan escalones? Primero hay que invertir en refuncionalizar todo lo que tenemos, que quizás si tiene una X cantidad de tiempo de uso, pero todavía puede dar más. hay que tener eso. El segundo escalón es producir todo lo que se pueda producir en la Argentina, dentro del ámbito de la industria de la defensa, que depende del Ministerio de Defensa, o en otros lugares que nos puedan permitir producir producción nacional. Y cuando no podamos refuncionalizar lo que tenemos, no tengamos capacidad para producir en la Argentina, hay que comprar afuera, siempre con transferencia de tecnología, para que en algún momento sí podamos producir en la Argentina. Ahora, lo que es indudable es que nosotros necesitamos un reequipamiento de las Fuerzas Armadas, en términos generales. Sí, sí. Por ejemplo, en el marco de la pandemia, la Fuerza Aérea Argentina hizo una cantidad de vuelos de repatriación. Sí. Los vuelos de repatriación que hizo la Fuerza Aérea, al que usa ese vuelo no se le cobra. Sí. Lo hicimos en aviones Hércules. Si hubiésemos tenido más aviones, hubiésemos podido hacer más vuelos. Si hubiésemos tenido un avión por ejemplo, tenemos 4/5 Hércules. Hoy tenemos 3 funcionando. Ayer reiniciamos la campaña antártica, y fue el primer Hércules que fue a Marambio ya con la pandemia. Pero bueno, quizás necesitaríamos incorporar aviones de transportes de mediana capacidad de porte, de manera tal de que este avión, cuando se traslade, sea de menor costo que trasladar exclusivamente un Hércules. El otro día estuve en Posadas. En Posadas, nosotros dividimos el país en 14 regiones de emergencia, y con comandante de emergencia en cada una de esas 14 regiones. La región de Misiones Corrientes, la cabecera está en Posadas, y ahí vi cómo se planificaba y se llevaba adelante un operativo de distribución, de elaboración y distribución de comida en caliente. Las cocinas que tiene el ejército van trasladadas por camiones que tienen una cantidad de años, que emocionan, que enamoran, si se quieren, pero yo lo que necesito son camiones nuevos, que me gasten menos combustible, que me signifiquen menos el mantenimiento, que sean más seguros para el personal militar, que me permitan recorrer distancias en menor cantidad de tiempo posible. Bueno, todo eso necesita claramente una inversión. Y como esto, independientemente de la coyuntura, la defensa en un país de paz es una planificación en el tiempo. Entonces, lo que me permite el FONDEF es decir, bueno, yo hoy tengo 100 pesos, el año que viene voy a tener 110, el otro año 115, entonces voy planificando las inversiones, porque
En materia de defensa usted toma la decisión hoy y la ve en 3 años, en 4 años, porque no es que yo digo, bueno, voy a comprar este avión, no es que voy al supermercado y Y lo encuentro compro. los aviones en la góndola, digamos, ¿no? Hay que encargarlo, hay que verlo, hay que producirlo, bueno, todo eso implica un desarrollo de tiempo, entonces esto es lo que fundamentalmente tenemos. Yo, ¿qué me imagino de las Fuerzas Armadas hacia el futuro? Nosotros no vamos a hacer nunca Fuerzas Armadas que se distingan por la cantidad, el número de sus integrantes. Hoy tenemos 80.000 hombres. No vamos a hacer como Brasil por la dimensión del país, no vamos a hacer como Colombia, porque Colombia tiene el Plan Colombia y una situación Distinto. particular, pero sí podemos ser Fuerzas Armadas con una cantidad de número de integrantes similar al que tenemos. Yo creo que faltaría un poquito más. Tenemos 80.000, pero podríamos llegar a los 100.000. Pero instruidos, capacitados, formados, comprometidos con la democracia, con los derechos humanos, pero también con un nivel de equipamiento y desarrollo tecnológico lo suficientemente importante, y que eso, entre la formación de nuestro recurso humano más el equipamiento, haga claramente la diferencia. Le voy a dejar una pregunta, vamos al primer corte y le quiero dejar esta pregunta. El jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el general Juan Martín Paleo, habló de frustraciones en los jóvenes profesionales que egresan de los institutos militares, ya sea oficiales y suboficiales, de las 3 armas, porque carecen de lo que usted estaba diciendo, de esos elementos para poder ejercitarse y hacer su profesión. Pero por el otro lado también hay bajos salarios y hay muchos que están pidiendo la baja para ir a la fuerza de seguridad porque tienen mejores salarios. Pero eso me lo cuenta después del corte publicitario. Desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. Chelas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077. Teléfono 449-5080. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Seguimos en Jaque Mate y estamos con el ministro de Defensa, me estoy refiriendo al santafesino, el ingeniero Agustín Rossi. Ministro, le había dejado el tema de la frustración en los jóvenes egresados de las Fuerzas Armadas, sea de oficiales o de suboficiales, para el desarrollo de su carrera, y además el tema de los bajos salarios que están llevando a cabo, están produciendo que pidan baja y se vayan a otra Fuerza Armada. ¿Qué se está trabajando o qué se está viendo desde su ministerio? Bueno, yo el otro día, en el Día del Ejército, les decía, en mi discurso del Día del Ejército, comentaba que cuando un joven decide la carrera militar, ingresa al colegio militar, ingresa a la escuela de suboficiales o a los institutos de formación de las otras fuerzas, con su mochila cargada de sueños, ¿no? Uh-huh. Y que esos sueños, claramente, muchas veces por distintas circunstancias, entre las cuales están las que usted nombra, o lo que estuvimos hablando recién en el bloque anterior, que es la falta de equipamiento, terminan siendo frustrados o machacados. Bueno, es responsabilidad de la política, en este caso es responsabilidad mía, tratar de que esos esfuerzos, que esos sueños se sigan manteniendo vigentes, ¿no? Yo vi, por ejemplo, la reacción del personal militar en el marco de la pandemia, y es una reacción muy positiva, muy comprometida, y me alegro además del recibimiento que tiene el personal militar con el vecino común, ¿no? Porque, mire, Jorge, en muchos lugares son recibidos con aplausos, con mucha empatía, con mucha
con mucha simpatía por parte de la sociedad, del vecino, del ciudadano, alrededor de este tipo de circunstancias. Así que una de las cosas para que no se frustren sus sueños es tener Fuerzas Armadas equipadas. Es lógico, si yo me decido ingresar a la Armada Argentina, algún día quiero estar arriba de un barco. No quiero estar todo el tiempo en tierra, digamos, ¿no? Y si quiero, y si ingreso a la Fuerza Aérea Argentina, algún día quiero estar arriba de un avión, no quiero estar mirando cómo pasan los aviones. Y bueno, esto es claramente la responsabilidad del Estado de garantizar esto. Esa es una parte. La otra parte es la cuestión salarial. En el marco de la cuestión salarial hay dos elementos. Un elemento es el que usted dice, los salarios a veces son bajos con respecto a alguna fuerza de seguridad. Nosotros eso lo vemos, no últimamente, pero sí, por ejemplo, cuando se conformó la Policía Metropolitana, sí tuvimos una fuga. Fundamentalmente se da en la categoría antes que lleguen a teniente coronel, en la categoría de mayor, capitán, se da esta fuga, son atractivos. También lo que quiero decir que muchos que se van terminan frustrados, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo una fuerza militar que una fuerza de seguridad. Digamos, ¿no? El que ingresa a una fuerza de seguridad ingresa con una determinada lógica, el que ingresa a una fuerza armada ingresa con otra situación. Muchos vuelven, nosotros tenemos una reglamentación de que quien se va de la fuerza y vuelve dentro de los 2 años de haberse ido, vuelve preservando el servicio activo, es decir, ¿sí? Con la misma... con el mismo grado que tenía en el momento de haberse ido, por todo lo que significa el mundo militar. No es un fenómeno solamente nuestro. El otro día yo charlaba con el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para América Latina, Sergio de la Peña, y él me contaba que a ellos les pasaba exactamente lo mismo, sobre todo con los pilotos de avión. Digamos, ¿no? Que las aerolíneas después eran tentados. Bueno, a nosotros también nos pasó, teníamos una piloto mujer de Hércules que fue tentada por una low cost y terminó yéndose a una low cost, o sea que tampoco es una cosa que sucede solamente en la Argentina. Ahora, lo que sí genera es una enorme frustración, porque imagínense que... Y una inversión perdida por el país, ¿no es cierto? Claro, eso es así, digamos, ¿no? Para formar un militar tiene que una cantidad de años en el colegio militar, una cantidad de años en los primeros grados y demás, son 15 años de mucho esfuerzo. Lo otro que está paralelo junto con la cuestión salarial, que yo estoy trabajando fuertemente y el presidente me dijo que trabaje y espero que tenerlo resuelto, es que los militares cobran una parte de sus salarios en suplementos no remunerativos, es decir, que no se computan a la hora del retiro. Y la verdad que eso además me genera una distorsión enorme en la administración del Ministerio de Defensa y de la administración de la Fuerza. Primero, ¿por qué? Porque muchos militares por esta situación han hecho juicio. Sí. Entonces yo tengo quizás un capitán que cobra según lo que determina el Ministerio de Defensa y otro capitán que cobra por lo que determina la justicia. Entonces ahí tengo una distorsión salarial y eso me genera una incomodidad a la hora del mando, a la hora de una cantidad de circunstancias. Segundo, porque esos juicios empiezan, evolucionan, terminan embargando las cuentas de las fuerzas, embargando las cuentas del Ministerio de Defensa y todo eso también es una complicación a la hora de trabajar. Así que yo espero que este año podamos tener definido positivamente y que ya todos los suplementos no remunerativos pasen a remunerativos y tener eso terminado, digamos, ¿no? Una herencia de la década del 90 que me parece que tenemos que resolverla claramente ahora en esta situación. Si logramos eso, ese es un paso adelante muy, pero muy importante. La última pregunta y en un minuto, ministro, porque ya me están haciendo señas como para terminar. La actuación de las Fuerzas Armadas en la pandemia, el Comando Fluvial Naval trabajando en los ríos, Fuerza Aérea trabajando y Ejército. ¿Cuál es su evaluación y el despliegue de qué cantidad de hombres? Bueno, cuando empezó la pandemia, el presidente de la Nación me dijo que había que poner todas las capacidades de las Fuerzas Armadas en el combate contra el COVID, ¿no?
Entonces, nosotros lo que hicimos fue, bueno, primero armé un comando central. Ese comando central está presidido por mí, integrado por los 3 jefes de la fuerza, más el jefe del Estado Mayor Conjunto, más los integrantes del gabinete del Ministerio de Defensa. Es un comando mixto, que también es una novedad en este sentido. Definimos, y el comandante operacional de las Fuerzas Armadas, definimos dividir la Argentina en 14 regiones. Cada una de esas regiones son regiones de emergencia que tiene su comandante de emergencia. Ese comandante de emergencia es el que recibe la demanda, el requerimiento del gobernador, del intendente, de qué es lo que se necesita de las Fuerzas Armadas en ese lugar, digamos, ¿no? De esos requerimientos salieron la cantidad de tareas que venimos realizando durante todo este tiempo. 4.700 tareas realizamos durante estos 75 días. E empleamos casi 55.000 hombres que se desplegaron. No significa que esos 55.000 hombres están desplegados hoy al mismo tiempo, pero sí que de los 80.000 hombres de las Fuerzas Armadas hay 55.000 que en algún momento de estos 75 días de pandemia han sido desplegados en el terreno. Si usted saca la cuenta, 4.700 tareas diarias en 70 días, 75 días, implica que son mucho más que 100 tareas por día, digamos, ¿no? Así que claramente indica la magnitud del trabajo que se ha realizado. A eso, que es el despliegue de las fuerzas, hay que sumarle otra cantidad de cosas. La Fuerza Aérea volando para repatriar a argentinos, la Fuerza Aérea distribuyendo insumos médicos en distintos lugares de nuestro país, acciones como por ejemplo la que usted hacía referencia en Zárate y en Varadero, la Armada Argentina llevando acciones hacia la zona de islas, en todo lo que es la Patagonia, la distribución de leña para calefaccionar en general con los pueblos originarios, y eso también es todo un significado, digamos, ¿no? Porque la historia del ejército con los mapuches no ha sido siempre coincidente, digamos, ¿no? Entonces, que ahora estén en un mismo camino es un hecho que vale la pena. Es una reconciliación. Es fuertemente significativo, digamos, ¿no? Así que sin duda que para mí es el despliegue militar más importante después de la Guerra de Malvinas. Además, bueno, la Guerra de Malvinas no se hizo en nuestro territorio, se hizo en el territorio de Malvinas, no se hizo en el territorio continental de nuestro país. Y yo estoy más que conforme, ¿no? He notado mucha comprensión por parte de los jefes, mucha dedicación. Yo estoy hoy acá en el Ministerio de Defensa, acabo de terminar una reunión con los jefes de las Fuerzas Armadas, y lo hacemos todos los días de lunes a sábado a las 9 de la mañana, así empieza mi día, y después, bueno, todo el recorrido de Santos. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me gustaría seguir a lo largo del año charlando de otros temas más puntuales que puedan ser de interés para la República Argentina, porque justamente una de las patas de la mesa de una república son las Fuerzas Armadas y es la seguridad territorial de un país tan grande y tan ancho como la República Argentina. La octava superficie del mundo. Que no es poco. Así que no es poco. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un gusto de haberlo escuchado. Y uno para mí. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Adiós. Seguimos con más Jaque Mate.
Bueno, seguimos en Jaque Mate y ahora estoy en comunicación con la profesora, licenciada, magíster Alicia Pinto. Bienvenida, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lidia, un gusto verte. En este momento, bueno, las pantallas nos permiten comunicarnos, mantenernos en contacto y realmente es un gusto, estás preciosa. Ah, bueno, vos igual. Estamos Ah, todos, gracias. todos arregladitos de cómo es esta nueva vida que nos tocó vivir, ¿no? Que no la esperábamos. Así es, no la esperábamos en absoluto, que es como que llegó abruptamente, ¿no? Muy de repente, y sobre todo porque parece que ni siquiera los líderes mundiales se dieron cuenta que esto era bastante más complicado de lo que parecía ya por fines de diciembre, cuando se empezó a tomar conocimiento de los primeros casos. De todas maneras, yo creo que una de las cosas que uno tiene que aprender en todo esto, que lo tendría que aprender siempre en la vida, ¿no? Es la resiliencia. Sí. Esa capacidad que tenemos los seres humanos para sobreponernos a las circunstancias que son adversas y mucho más que sobreponernos, aprender de ellas y salir fortalecidos de esas circunstancias. Que bueno, no es un tema nuevo, lo venían estudiando hace muchos, muchos años ya, un psiquiatra como Viktor Frankl, con la logoterapia ya por la Segunda Guerra Mundial. Él mismo fue prisionero de los campos de concentración y bueno, le preocupaba cómo era que sobrevivían muchos prisioneros, que las condiciones eran totalmente adversas y que algunos sobrevivían y otros no. Y bueno, ahí empieza, yo diría, uno de los lineamientos más claros en todo esto de la resiliencia, que es su psicología, se denomina psicoterapia como logoterapia, porque es la terapia del sentido, es decir, aquellos que sobrevivían eran quienes les encontraban un sentido a lo que les estaba ocurriendo, le encontraban un porqué, un para qué, una posibilidad de proyectarse en el futuro. Claro. Así que yo creo que este momento nos encuentra globalmente Sí, teniendo que aprender esto. Es cierto. Teniendo que evitar esto. Ahora, en el tema educación, que está todo, no es solamente como decimos en Argentina, es a nivel mundial, está todo detenido, se hace todo virtualmente. ¿Afecta demasiado a los chicos, a los estudiantes? A ver, es una pregunta que tampoco tiene, como siempre me haces preguntas que no tienen una sola respuesta. Son preguntas muy filosóficas las tuyas, Lidia. No, pero... Bueno, estoy hablando con una filósofa, por eso. Creo que no es lo mismo para otras partes del mundo, no es lo mismo para las distintas edades en las que se ha dado esta abrupta necesidad de trasladar todo a la virtualidad, porque esto no es educación a distancia, yo lo he dicho ya varias veces, ¿no? Desde que comenzó la cuarentena y se suspendieron las clases. No es educación a distancia porque no fue pensada y programada como una educación a distancia. Yo hace varios años que soy directora académica de una organización que terciariza capacitaciones para docentes y son virtuales, son a distancia, se hacen con plataformas de las universidades y demás. Entonces uno tiene un armado de todo el material, de todo el curso, de las actividades, de los distintos momentos de encuentro sincrónico o asincrónico, que está pensado desde antemano, está planificado. Cuando vos te encontrás que no todos los alumnos tienen acceso pleno a internet, a computadora, a veces lees relatos digo, en nuestro país, ¿no? Que realmente te conmueven, le voy a hacer profe, cuando mi papá vuelva de trabajar y me preste el celular, porque a lo mejor no hay un celular para cada uno. O sea, así como nosotros miramos con horror, tristeza, cierto grado de estar anonadados, lo que pasa con distintas realidades donde la gente no ha hecho la cuarentena porque no ha podido, o sea, no ha tenido una casa donde hacer la cuarentena. Exactamente. No ha tenido agua donde poder higienizarse, lavar las cosas, no ha tenido los medios y demás, y bueno, ha salido el Estado en socorro y todo lo demás, pero digo, esas diferencias que vemos
en la sociedad, las vemos en educación también. Claro. Y también vemos a docentes que creo que hay que ser muy reconocidos, porque yo creo que la mayoría de los docentes han puesto toda su voluntad, como ponen siempre, para que el proceso no se interrumpa, para que haya un vínculo pedagógico, para llegar de alguna manera a los alumnos, cómo han podido, trabajando mucho más que lo que trabajan habitualmente, porque no es lo mismo que tener diseñadas las cosas para Claro. trabajarlas presencialmente que trabajarlas así, en una virtualidad paliativa de una distancia que hay que mantener sí o sí, o como una prevención para que no se siga esparciendo el virus. Entonces, son realidades muy diferentes y no en todos los lugares, por decir todas las jurisdicciones, creo que se ha trabajado de la misma manera o se los ha acompañado de la misma manera. Claro, porque no tienen todos los elementos. No, aparte de todo eso, te digo, me han consultado muchos de aquí, por ahí tengo mucha gente conocida y colegas y demás, mucha gente me ha dicho, se han tenido que comprar computadora, han tenido que ampliar el ancho de banda porque no les daba, han necesitado otras herramientas, y yo no sé cuánto han recibido de acompañamiento del Estado en ese sentido, o de exigencias de que cumplieran cosas como si ellos no estuvieran atravesando una pandemia, porque además, digamos, este confinamiento, nosotros hablamos de resiliencia, sí, es todo un proceso que debemos hacer. Lo primero es la sensación de encierro, la sensación de no saber cuándo esto va a terminar, de muchos, bueno, has hablado con psicólogos y demás, fobias, otro tipo de padecimientos que aparecen intensificados por esto tan extraño que nos ocurre y que uno no sabe muy bien ni cuándo se va a contagiar, ni cómo, ni de qué manera. Es muy alarmante y muy incierta la situación. Bueno, el docente también está atravesando eso. O sea, no podemos pensar que es un docente que está en otra realidad y que no le pasa lo mismo. Es decir, la tolerancia, la comprensión la necesitamos para todos, no solamente para algunos. Exacto. Y creo que en ese sentido, además, es muy diferente a alguien que está en la universidad o en un posgrado, que alguien que está en la secundaria, que alguien que está en el primario o en el jardín de infantes. Claro, exactamente. Se está viviendo, la educación está viviendo uno de sus momentos más raros, diría, no difíciles, más raros, más extraños, ¿no? Sí, a ver, yo siempre soy, o trato de ser optimista, hoy me encontraste en un día optimista. Porque a veces las realidades hacen que también uno se deprima, y está bueno deprimirse. Claro, si es que uno se queda forma en ese parte estado. de todo esto. Pero yo creo que es una excelente oportunidad para que hagamos cambios en educación que sean perdurables. Si nosotros, después de que pase toda la pandemia, de que pase el temblor, volvemos a hacer las cosas como las hacíamos, sin haber aprendido nada, sin haber capitalizado nada de todo esto, vamos a estar muy mal. Yo creo que la escuela necesitaba cambios. Bueno, el momento justo. El mundo con su pandemia le ha dado a la escuela una magnífica oportunidad para repensarse. Pero eso significa que tenemos que evaluar lo que estamos haciendo, que no es calificar a los alumnos o no calificar, o una materia más, una materia menos, y con qué pasa o qué no pasa, que son discusiones que realmente tendríamos que tenerlas hacia adelante, no hacia atrás, sino que nosotros tenemos que iniciar procesos de investigación y de registro de todo lo que se está haciendo y de qué soluciones han dado los docentes, los directivos, a todo este problema que se les presentó y cómo han sabido salir adelante para que no se interrumpiera el proceso plenamente. Es decir, que habrá gente a quien no llegó y habrá que ver cómo se llega, pero si yo no hago una mirada de cómo estuvimos enseñando, como pudimos en este tiempo, y sobre eso empezamos a hacer teoría y empezamos a ver si podemos, cuando se restituya todo a la normalidad, a la nueva normalidad, hacer algo que sea diferente, capitalizando esta cosa mixta que podemos tener de lo presencial y lo virtual, para que el aula se vuelva un espacio distinto, un laboratorio verdadero de aprendizaje.
Si no hacemos eso, y no sirvió para nada. O sea, Claro. vamos a estar peor que antes, igual o peor que antes. Exacto. Alicia, es para seguir hablando, yo creo, no sé, 1 hora y nos va a resultar poco, pero el tiempo se nos termina, lamentablemente. Así que lo vamos a seguir en otro programa más, ¿te parece? Dale, cuando quieras, es un gusto, un gusto. Un saludo para vos y otro para Jorge, y saben que además los aprecio mucho, los valoro mucho. Periodistas, como te he dicho en el Día del Periodista, ambos de profesión y de vocación. Así que es una combinación perfecta. Bueno, gracias Alicia, gracias por haber estado aquí en Jaque Mate. Bueno, un beso. Ahora vamos a una pausa y seguimos con más Jaque Mate. Desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. La Bohème, Déco and Art, Rioja 1683, Rosario. Bueno, seguimos en Jaque Mate y ahora estoy acompañada en comunicación, mejor dicho, con el psicólogo Miguel López y seguimos en esta forma de comunicación así en épocas de pandemia. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, ¿qué título el de hoy? ¿El miedo vino para quedarse? El miedo, por suerte, siempre ha estado con nosotros. El miedo puede servir para paralizarte o también para ponerte en acción. Uh-huh. En este caso fue para ponernos en acción. Porque el miedo es ancestral, o sea, viene con todos nosotros. Y al miedo se lo puede atacar o vencer o trabajar de dos maneras. Sí. Desde lo, digamos, desde ser one down, o sea, por debajo, que eso sería, digamos, evitar aquello que me da miedo. O one up, digamos, por encima, es enfrentando aquello que yo le tengo miedo. Ajá. Y creo que todos nosotros nos hemos enfrentado a esta pandemia y hemos aplicado en general en nuestro país, con mucho acierto, no solo la cuarentena, sino los hábitos de higiene. Por suerte regresaron todos los hábitos de higiene. Vos fíjate que nuestros padres que nos decían, antes de sentarnos a la mesa, que teníamos que lavarnos, que limpiarte los pies, todo ese tipo de cosas. Si había alguien que estaba enfermo, resfriado, trataban de evitar que nosotros fuéramos. Bueno, toda esa cultura de la prevención lo hemos aplicado y creo que hemos tenido éxito entre todos. Por eso creo que el miedo vino para quedarse, porque hemos tomado conciencia, digamos, de aquello que queremos evitar, que en este caso es enfermarnos. Claro, y también para cuidarnos un poco, ¿no? Porque al tener miedo nos cuidamos, como vos decís, y volvimos a todas aquellas costumbres que quizás las teníamos olvidadas. Por supuesto. Yo creo que hemos vuelto a tomar, digamos, a tomar sopa, a usar la sopa con el ajo, con la cebolla y el jengibre, a comer más naranjas. O sea, la dieta fue mucho más equilibrada, a descansar, porque hemos descansado. Y eso ha posibilitado que nuestra actitud ante la situación mejoró. Mejoró en muchos aspectos. Sí, digamos, tuvimos dificultades, mucha gente tiene dificultades desde lo económico,
pero en la vida también hemos valorado que no es todo lo económico. Que hay cosas más importantes que el dinero o tener un bien material. Eso De es cierto. pronto dejamos de usar el auto, volvimos a la bicicleta, con aquellos que en este momento pueden hacerlo, se toman más tiempo y creo que psicológicamente nos hemos preparado para este momento. Ahora, como psicólogo, ¿estás Sí. recibiendo más consultas para poder pasar este momento de ahora distanciamiento, pero en principio de aislamiento, de estar en su casa? ¿Estás recibiendo muchas más consultas? Mira, yo te diría, tal vez sea por los años que yo tengo como psicólogo, pero en realidad creo que en mi caso se ha mantenido más o menos el nivel de consulta. Ajá. Lo que ha cambiado mucho la modalidad, o sea que en vez de ser en forma presencial, aún pudiendo en este momento, la gente si puede evitar, digamos, venir al consultorio, lo hace. Y además por una cuestión económica, porque si vos tenés que pagar un remis o un taxi, a lo mejor son 300 pesos más que vos gastás en una consulta, digamos que antes no lo tenías en cuenta y hoy sí se tiene en cuenta porque los ingresos en general han sido acotados en todo nivel. Entonces yo te diría que la pandemia lo que trajo, por un lado, digamos, hemos valorado las relaciones de amigos, de familiares, lo hemos extrañado a eso. Segundo, hemos aprendido a ser más tolerantes. Yo creo que, a diferencia de lo que cree la gente, yo creo que nos hemos aguantado más en cuarentena o en esta pandemia, como le quieras llamar, que antes. Antes explotábamos, me parece, la gente explotaba más fácil. Y en relación, digamos, si vos tenés un problema de relación con tu esposa, con tu compañero o con tu hijo, seguramente que el estar en mayor cantidad de contacto, eso puede acelerar ese proceso. Pero también te vuelvo a repetir, uno empieza, digamos, a valorar, porque si tu hijo está en tu casa y te molesta, agradece que está en tu casa, que te moleste y además que esté vivo. Eso es muy importante. Claro, es cierto. Se empiezan a valorar más las cosas de la vida, digamos, a disfrutar más y a escucharse más uno mismo. Tal cual, tal cual. Yo creo que eso, en vez de ir hacia afuera, la mayoría de nosotros hemos ido hacia adentro. Hemos ido a lo que se llama una introspección, a mirarnos desde adentro, a descubrir a lo mejor nuevamente el corazón, que son nuestros sentimientos. Claro. Y en la parte económica, es cierto, también quizá volvimos a costumbres que antes no teníamos, cocinar en casa, hacer guisos. ¿No es hacer cierto? guisos, cocina más elaborada, hacer tortas, a preparar las facturas. Claro. En vez de ir a comprar a la panadería, la hemos hecho en casa porque teníamos más tiempo. Claro. O sea que es algo que, sí, que nos está... Los hábitos han ido cambiando. Claro. O hemos vuelto a redescubrir aquello que sabíamos que estaba en nosotros, que era esa información. Por ejemplo, las recetas familiares volvieron, digamos, a ponerse en práctica. O sea que es positiva toda esta parte así. Yo creo que sí, creo que también, como yo te decía la última vez que charlamos, también nos dimos cuenta que ecológicamente estamos todos unidos, que fíjate vos que si nosotros abrimos la cuarentena acá en Rosario y a su vez sigue viniendo gente de Buenos Aires y no se las controla, por lo menos la temperatura y demás, digamos, puede traernos nuevamente las complicaciones. Entonces todo eso hace que nosotros nos demos cuenta que estamos, digamos, unidos con Buenos Aires, que estamos unidos con Formosa, que con el Chaco, digamos, con el norte, con Brasil. Todo eso nos ha llevado, digamos, a repensar la vida de relación. Claro, y eso nos lleva a cuidarnos cada vez más, ¿no? Por supuesto. Es Yo cierto. creo que no que te obliguen, porque suponete que yo tengo fiebre y viajo sabiendo, pongo en riesgo no solamente a la gente que viajan conmigo, sino al lugar donde estoy. Entonces muchas personas, digamos, han tomado las precauciones y cuando se sienten
A diferencia de lo que cree la gente, cuando se sienten mal, van al médico o hacen la consulta, porque muchas consultas se hacen vía online en función de los síntomas, porque los síntomas hacen que uno, por más que no se oculte a esa persona, se puede tomar, digamos, una apreciación y un diagnóstico a distancia. Es cierto. Bueno, Miguel, ha quedado bastante en claro que todo esto nos sirvió para algo, ¿no? Nos sirvió conocernos un poco, nos sirvió. Yo creo que nos tendríamos que preguntar todo, digamos, ¿qué tenemos que aprender de esto? Claro, exactamente. Es muy importante. Si toda la sociedad tomara conciencia que lo material no es lo único que existe, yo creo que el desarrollo de lo espiritual tendría otra dimensión. Es cierto. Bueno, Miguel, gracias por haber estado y nos encontramos virtualmente dentro de 15 días. Ha sido un placer, Lidia. Saludo a Jorge y a todos los televidentes que nos están escuchando. Muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias y hasta prontito. Bueno, nosotros seguimos con más Jaque Mate. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Bueno, Lidia, ya llegamos al final de este programa, como bien dijiste vos, 759 de Jaque Mate, y estos son los últimos minutos. Exactamente, bueno, ya se termina este sábado de la nueva etapa que estamos viviendo en Rosario. Bueno, realmente estamos yendo bastante bien, aparentemente, aunque todavía no comenzó el invierno y eso nos debe prevenir mucho. Debemos ser prevenidos, cautos cuando salimos, no dejar de usar el tapabocas, no dejar de higienizarnos las manos, no dejar de usar el alcohol en gel. Todos esos detalles no debemos olvidarnos. Y ojo, me parece que muchos se están. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos vamos con otro Jaque Mate, nos vemos el sábado que viene, cuando a este mismo horario nos volvamos a ver. Chao, hasta la semana próxima. Chao, hasta el sábado. Decido el camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me da mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas borrosas, son fotos veladas de un tiempo